Ahora vamos a hablar sobre el instrumento político que se requiere para construir el socialismo del siglo XXI. O otros podrían decir el instrumento político para conducir la transición hacia la sociedad socialista que queremos construir, que la hemos definido como socialismo del siglo XXI. Y vamos a ver aquí 4 puntos. El primero, ¿por qué es necesario un instrumento político? Porque hay gente que dice no se necesita instrumento político, las masas espontáneamente construirán su propia sociedad. Segundo, ¿cuáles son las características de la militancia política que se necesita? Un tercer punto, yo quiero detenerme especialmente, es en el tema del flagelo del burocratismo que ataca tanto a los gobiernos como a los partidos que han construido el socialismo en el pasado y que es algo que nosotros tenemos que superar si queremos realmente construir una nueva sociedad. Y por último, un punto que creo crucial, que es el tema de por qué esta sociedad socialista del siglo XXI que queremos construir en América Latina requiere de la existencia de crítica pública para salvar al partido y al proceso revolucionario. Como pueden ver ustedes, temas bastante provocadores los que vamos a ver, pero temas cruciales para el desarrollo de nuestro esfuerzo de construcción. Entonces empecemos por el primer punto. ¿Por qué sería necesario tener un instrumento político? Y ya decíamos instrumento político, yo prefiero hablar del término instrumento para no hablar necesariamente de partido, porque hoy día hay que pensar cómo tiene que ser el instrumento. Hay realmente experiencias históricas como el MAS de Bolivia, que es un partido que surge de los movimientos sociales y que ellos mismos le han puesto el nombre de instrumento político. O sea, hay una relación partido-movimiento que hoy día debe estar mucho más presente en nuestras instancias políticas que antes. Entonces yo prefiero dejar abierto el tema para poder nosotros con gran flexibilidad construir el instrumento que se requiere para la realidad de hoy. Porque una cosa es un instrumento para una época dictatorial, otra cosa es un instrumento para la construcción de una sociedad por la vía pacífica, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Bueno, en primer lugar, este tránsito, este socialismo que queremos construir, como ya lo hemos dicho otras veces, parte de que no están construidas las relaciones socialistas de producción. Lo que se hereda son relaciones capitalistas de producción, propiedad privada de los medios de producción y quizás en algunos países algún tipo de propiedad estatal o un esfuerzo de nacionalización que se haya hecho de alguna de las riquezas importantes del país. Pero esas son relaciones que no son socialistas, son o capitalistas de Estado, de todas maneras capitalistas, ¿no? Y por lo tanto, el capitalismo, en cambio, cuando se hace la revolución política, digamos burguesa, ya las relaciones capitalistas de producción habían empezado a surgir en las distintas sociedades donde vienen las revoluciones burguesas. La revolución burguesa lo que hace es adecuar la superestructura, el Estado, las leyes, la justicia, al funcionamiento del capitalismo que ya estaba ganando terreno en la estructura económica de la sociedad. En el socialismo no, porque la propiedad social de los medios de producción, como vimos, hemos conversado otras veces, que tiene la característica de esa, no solamente de que la propiedad es estatal, y digamos, la propiedad que antes era privada pasa a manos del Estado popular, sino además se requiere la apropiación por parte de los trabajadores de esa propiedad y por lo tanto la gestión compartida de esa empresa. Eso no se produce de un día para otro, eso es un proceso que se va dando y que requiere, entre otras cosas, como también hemos visto, de la formación de los trabajadores. Pero además de que estas relaciones hay que irlas, hay que tener una estrategia de construcción de las nuevas relaciones, también tenemos la herencia cultural. O sea, nuestros procesos en América Latina están caminando hacia el socialismo con una herencia cultural
terriblemente negativa. Nuestra gente ha sido educada en la cultura individualista, en el sálvese quien pueda, en el consumismo, en el caso de países como Venezuela, en el rentismo, o sea, acostumbrados a que un Estado que tiene mucho dinero pues ofrezca dávidas al pueblo, ¿no? Entonces, una cultura muy complicada que hay que transformar. Por eso que la revolución cultural es muy importante. Pero además tenemos un sujeto revolucionario fragmentado. No es la clase obrera concentrada de la época de Marx en las grandes como ciudades proletarias, las grandes minas, las grandes industrias, sino que el neoliberalismo ha fragmentado a la clase obrera y ha fragmentado al movimiento popular. O sea, tenemos un sujeto revolucionario muy fragmentado. Y por último, queremos ir hacia el autogobierno de la gente, hacia que la gente sea protagonista y constructora de la nueva sociedad, y tenemos un pueblo que no sabe gobernar. Nadie le ha permitido nunca gobernar, entonces no hay una cultura de gobernar, y como dice Aristóbulo Stures, para llegar al autogobierno de la gente yo entendí que tenía que empezar gobernando con la gente para que la gente aprenda a gobernarse a sí misma, ¿no? Estos son los desafíos que enfrenta la sociedad que queremos construir, y por lo tanto se requiere un instrumento político para poder, digamos, orientar esas tareas.